Hay aventuras que duran apenas unos días, pero dejan preguntas para toda la vida. 4 amigos. 2 matrimonios. Una isla desierta perdida en medio del mar. Y una noche que jamás volvió a hablarse del todo. Porque algunos secretos pueden esconderse. Pero hay dudas que terminan viviendo para siempre dentro de las personas. A orillas de un río tranquilo, Alberto y Felipe compartían unos mates mirando el agua correr lentamente entre las piedras. Hablaban de fútbol, del trabajo, de política, de autos y de mujeres, como hablan casi todos los hombres cuando creen que el tiempo sobra. Pero había algo curioso. Ninguno mencionaba jamás a su esposa. A pocos metros de ellos, Claudia y Gladys conversaban sentadas en unas reposeras bajo la sombra de unos árboles. Sobre la mesa había frutas, verduras, jugos naturales y termos de agua caliente. Los 4 eran vegetarianos desde hacía años, y Alberto incluso ocupaba un cargo importante dentro de una asociación vegetariana de la ciudad. Las mujeres hablaban sin parar, y la frase, mi marido, aparecía una y otra vez entre risas y anécdotas. Los 2 matrimonios se habían conocido tiempo atrás durante una excursión de montaña. Desde entonces, se volvieron inseparables. Compartían viajes, campamentos, caminatas y escapadas de fin de semana. Tenían dinero, tiempo y una pasión en común. Escapar de la rutina y buscar aventuras lejos de la ciudad. Alberto era arquitecto y dueño de una importante empresa constructora. A sus 42 años seguía teniendo un físico atlético que llamaba la atención. Entrenaba con pesas, hacía deportes, y parecía sentirse cómodo en cualquier situación extrema. Tenía algo que inspiraba seguridad. Y también algo que las mujeres notaban enseguida. Felipe era distinto. Dirigía la fábrica de tornillos que había heredado de su padre y llevaba una vida más tranquila. No le interesaban los gimnasios ni el entrenamiento físico, aunque disfrutaba caminar junto a Gladys y perderse en la naturaleza. Pero tenía un problema que guardaba muy dentro suyo. Era terriblemente celoso. Gladys conocía perfectamente ese lado de Felipe. Él nunca levantaba la voz ni hacía escándalos, pero controlaba pequeños detalles todo el tiempo. Preguntas inocentes. Miradas largas. Silencios incómodos. Y aunque intentaba disimularlo, Gladys sentía muchas veces que le faltaba aire dentro de su matrimonio. Claudia, en cambio, parecía vivir una vida mucho más tranquila. Rubia, elegante y descendiente de holandeses, tenía una belleza serena y refinada. No necesitaba trabajar. Pasaba horas bordando acolchados enormes, inspirados en cuadros famosos, verdaderas obras de arte que podía tardar años en terminar. Era paciente, prolija y extremadamente dedicada. Gladys era completamente distinta. Tenía una belleza más cálida, más intensa y mucho más provocativa sin proponérselo. Su cuerpo voluptuoso atraía miradas incluso cuando intentaba pasar desapercibida. Como Javi cultivaba árboles bonsái y podía pasar horas enteras cuidándolos con una paciencia casi espiritual. Pero dentro suyo había algo inquieto. Una necesidad silenciosa de sentirse libre. Aquella tarde junto al río parecía igual a tantas otras. Mate, frutas cortadas, risas, conversaciones cruzadas. Hasta que Alberto dejó el mate sobre la mesa y dijo una frase que cambió todo. ¿Se animarían a vivir una aventura de las que ocurren una sola vez en la vida? Los 3 lo miraron intrigados. Entonces Alberto sonrió apenas y comenzó a explicar. Un amigo suyo, dueño de una agencia de turismo extremo, le había ofrecido participar de una experiencia privada, reservada para muy pocas personas. La propuesta incluía una isla desierta, 4 días de supervivencia y un salto en paracaídas desde un avión. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Felipe fue el primero en entusiasmarse.
La idea de pasar varios días aislados en una isla le parecía una mezcla perfecta entre vacaciones y aventura. Claudia también aceptó enseguida, imaginando playas salvajes, noches frente al fuego y cielos llenos de estrellas. La única que dudó fue Gladys. ¿Paracaídas? Ni loca, dijo riéndose nerviosa. Intentó disimularlo, pero el miedo era real. Preguntó si existía otra forma de llegar hasta la isla, tal vez en barco o en lancha. Alberto le explicó que sí era posible, aunque el salto desde el avión era justamente la parte más emocionante de toda la experiencia. Gladys sonrió con inseguridad. Y terminó aceptando. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Se reunían constantemente en la casa de Alberto y Claudia para revisar listas, mapas y equipos. Los cuatro tenían experiencia en campamentos y supervivencia básica, pero aquello era diferente. La isla estaba completamente deshabitada. Sin señal. Sin asistencia. Sin contacto con el mundo exterior. Extendido sobre la mesa del comedor, el mapa de la isla parecía enorme. Había playas de arena blanca, zonas de selva espesa y sectores rocosos donde el mar golpeaba con fuerza. No era una pequeña isla turística. Era un territorio salvaje. Y cuanto más observaban el mapa, más real se volvía la aventura. Alberto estaba completamente fascinado. Hablaba de supervivencia, orientación y campamentos como un chico planeando su primera expedición. Explicaba cómo conseguir agua, cómo improvisar refugios y qué hacer en caso de perderse. Gladys lo escuchaba atentamente. Felipe, en cambio, comenzaba a sentirse un poco incómodo, viendo el entusiasmo con que Alberto hablaba delante de su esposa. Durante varios días asistieron a un pequeño entrenamiento para aprender a lanzarse en paracaídas. Les enseñaron cómo caer, cómo reaccionar ante el viento y cómo actuar apenas tocaran tierra. Alberto y Felipe aprendían todo con facilidad. Claudia también parecía disfrutar la experiencia. Pero Gladys sufría cada práctica. Cada vez que miraba hacia abajo desde el avión de entrenamiento, sentía un vacío terrible en el estómago. Felipe intentaba tranquilizarla. Le decía que todo iba a salir bien, aunque por dentro, él mismo estaba nervioso. No tanto por el salto, sino por algo mucho más difícil de explicar. La idea de quedar aislados durante días comenzaba a despertarle pensamientos incómodos. Especialmente cuando observaba a Alberto y Gladys hablando juntos. Las mochilas comenzaron a llenarse de sogas, linternas, cuchillos, carpas, recipientes para agua y elementos de supervivencia. Las mujeres preparaban ropa liviana y artículos personales. Los hombres revisaban herramientas y equipos. Todo parecía perfectamente organizado. Pero ninguno imaginaba que un pequeño retraso dentro del avión terminaría cambiando completamente la aventura. La noche anterior al viaje casi no pudieron dormir. Había ansiedad, emoción y también miedo. Claudia preparó café antes del amanecer, mientras Gladys revisaba por quinta vez su mochila. Felipe caminaba nervioso de un lado a otro. Y Alberto parecía disfrutar cada segundo, como si estuviera a punto de comenzar la aventura más importante de su vida. Todavía era de madrugada cuando cargaron todo en los vehículos y partieron hacia el aeródromo. La ruta estaba vacía. A los costados apenas se distinguían campos oscuros y pequeñas luces lejanas. Dentro del auto reinaba un silencio extraño. Como si los cuatro sintieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. El aeródromo comenzaba a despertarse cuando llegaron. Sobre la pista los esperaba el pequeño grupo encargado de la expedición. El organizador del viaje, el piloto y un asistente, terminaban de revisar el avión, mientras el viento frío de la mañana movía suavemente el pasto alrededor de la pista. Y allí, inmóvil junto al hangar, estaba el Cessna Caravan que los llevaría hacia la isla.
El organizador les dio las últimas indicaciones con tono serio. Allá van a estar completamente solos, sin ayuda y sin comunicación con nadie. Después señaló el mapa una vez más. Les explicó dónde debían aterrizar, dónde estaría el punto de encuentro y cómo debían administrar la comida y el agua. Felipe tragó saliva. Por primera vez comprendió que aquello no era un simple paseo. Subieron las mochilas, las carpas y el gran bulto con víveres dentro del avión. El asistente repasó el orden exacto del salto. Primero arrojarían el cargamento de alimentos. Después saltaría Felipe. Detrás de él, Claudia. Luego Gladys. Y por último Alberto. Todo debía hacerse rápido, para caer cerca unos de otros. Cuando el avión despegó, Gladys apretó fuerte los apoyabrazos. La ciudad comenzó a desaparecer lentamente debajo de ellos. Pronto quedaron atrás los campos, las rutas y los pueblos. Solo se veía el inmenso azul del mar bajo las alas del avión. Y en algún lugar perdido dentro de ese océano, estaba la isla. Después de más de una hora de vuelo, el piloto señaló hacia adelante. A lo lejos apareció una franja verde rodeada de agua cristalina. La isla parecía un paraíso salvaje. Playas claras. Selva espesa. Costas rocosas golpeadas por el mar. Pero mientras todos miraban fascinados, Gladys sentía que el miedo comenzaba a paralizarle el cuerpo. El asistente abrió la puerta lateral del avión y una ráfaga brutal de viento llenó la cabina. El ruido era ensordecedor. Abajo, la isla parecía mucho más lejana de lo que Gladys había imaginado durante los entrenamientos. El corazón comenzó a golpearle con fuerza. Y por primera vez pensó seriamente que no iba a poder saltar. Los cuatro se pusieron en fila junto a la puerta. El asistente revisó rápidamente los arneses y levantó el pulgar. Entonces empujó el gran bulto con los víveres hacia el vacío. Durante un instante el paquete desapareció girando entre las nubes, hasta que el paracaídas se abrió violentamente sobre el mar. Ahora les tocaba a ellos. Felipe respiró profundo y saltó. Un segundo después desapareció tragado por el viento. Claudia gritó nerviosa y se lanzó detrás de él. Entonces llegó el turno de Gladys. Pero sus piernas dejaron de responderle. Gladys quedó paralizada frente a la puerta abierta. El viento golpeaba su rostro mientras veía el vacío debajo de ella. El asistente comenzó a darle indicaciones rápidas. El piloto miró hacia atrás preocupado. Y Alberto intentó tranquilizarla sujetándole los hombros. Pero el miedo ya se había apoderado completamente de ella. Pasaron segundos eternos. El avión siguió avanzando sobre la isla mientras Felipe y Claudia descendían cada vez más lejos detrás de ellos. El piloto comenzó a girar lentamente para intentar volver al punto correcto de lanzamiento. Y justo en ese instante, cerrando los ojos, Gladys se arrojó al vacío. Un segundo después saltó Alberto. El viento los arrastró hacia el extremo opuesto de la isla. Muy abajo se veía una playa estrecha rodeada de vegetación salvaje y grandes rocas oscuras. Alberto intentó orientarse mientras descendía. Pero ya sabía que habían caído demasiado lejos del punto acordado. La aventura acababa de complicarse de verdad. Felipe y Claudia tocaron tierra cerca de la playa prevista. Apenas lograron quitarse los arneses, levantaron la vista buscando a los otros dos. A lo lejos, casi perdiéndose sobre la selva, alcanzaron a distinguir los paracaídas de Alberto y Gladys descendiendo muchísimo más al sur. Los dos comprendieron inmediatamente el problema. No podemos salir a buscarlos, dijo Claudia mirando el mapa. Felipe sabía que tenía razón. La isla era demasiado grande y la vegetación demasiado espesa. Lo más lógico era quedarse allí y esperar que Alberto lograra orientarse para regresar hasta el campamento.
Aunque intentaba mantenerse tranquilo, los celos ya comenzaban a trabajar dentro de él. Lo primero que hicieron fue recuperar el bulto con los víveres. Después buscaron un lugar protegido del viento, cerca de la playa y algo apartado de la selva. Con ramas, hojas enormes y troncos, improvisaron una pared inclinada para proteger la carpa. Trabajaron durante horas bajo el calor húmedo de la isla. Cuando finalmente terminaron el refugio, los dos estaban agotados. Felipe encendió el fuego mientras Claudia organizaba la comida sobre una lona extendida en la arena. Había frutas, conservas, tofu, legumbres, hummus y bolsas de cuscús. Todo parecía casi divertido. Excepto por una preocupación que ninguno decía en voz alta. Mientras preparaban el almuerzo, Claudia observó el horizonte por enésima vez. Confiaba completamente en Alberto. Sabía que tenía experiencia, sangre fría y conocimientos suficientes para sobrevivir. Pero también sabía algo más. Gladys era una mujer muy atractiva. Y esa idea apareció en su cabeza por primera vez como una sombra incómoda. Mientras tanto, Alberto y Gladys caminaban entre la vegetación tratando de orientarse. El calor era sofocante. Las mochilas pesaban cada vez más y el terreno se volvía difícil. Alberto estudiaba constantemente el mapa y la posición del sol, intentando calcular cuánto les faltaba para llegar hasta el campamento. Pero había un problema más urgente: el agua. Si no conseguimos agua rápido, estamos en problemas, dijo Alberto. Gladys intentaba mantenerse fuerte, aunque estaba exhausta. Por suerte, después de un largo rato, escucharon el sonido débil de un pequeño arroyo escondido entre las piedras. Nunca un poco de agua dulce les había parecido tan valioso. Bebieron desesperadamente. Alberto llenó uno de los recipientes que llevaba en la mochila y aprovechó para enrollar uno de los paracaídas. La tela podía servirles como refugio, manta o protección contra la lluvia. También guardó cuidadosamente las sogas. En situaciones extremas, cualquier objeto podía convertirse en algo vital. Y Alberto parecía moverse dentro de aquel caos con una tranquilidad sorprendente. Continuaron avanzando bordeando la costa. A veces caminaban sobre arena húmeda y otras veces atravesaban sectores cubiertos de maleza espesa. Encontraron algunas bayas silvestres, pero apenas alcanzaban para engañar el hambre. Gladys comenzó a sentir el cansancio acumulado y el miedo regresó lentamente. La noche empezaba a caer sobre la isla. Cuando el sol comenzó a desaparecer detrás del mar, Alberto decidió detenerse. Seguir caminando de noche entre aquella vegetación podía ser peligroso. Encontraron un grupo de grandes rocas que los protegía parcialmente del viento y allí improvisaron un pequeño campamento. La oscuridad tropical caía rápido. Y con ella también llegaba el hambre. Alberto armó la carpa mientras Gladys juntaba ramas secas alrededor de las piedras. Minutos después, una pequeña hoguera comenzó a iluminar el lugar con destellos anaranjados. El sonido del mar llegaba desde algún punto cercano entre la oscuridad. Y por primera vez desde el salto, los dos pudieron respirar un poco más tranquilos. Pero había un problema imposible de ignorar. No tenían comida. Las pocas bayas que habían encontrado ya no alcanzaban ni para engañar el estómago. Gladys observaba el fuego abrazándose las piernas mientras el hambre comenzaba a sentirse de verdad. Entonces vieron moverse algo entre los pastizales. Conejos. Muchísimos. Los dos se quedaron mirándolos en silencio. Durante años habían defendido el vegetarianismo como una forma de vida. Alberto incluso daba charlas sobre alimentación consciente dentro de la Asociación de Vegetarianos de la ciudad. Pero la realidad de la supervivencia era otra cosa. Y el hambre empezaba a ganar la discusión. No tenemos muchas opciones, dijo Alberto finalmente. Gladys no respondió enseguida.
Miró nuevamente los conejos moverse entre las sombras y sintió culpa incluso antes de que sucediera. Pero también sentía un vacío feroz en el estómago. Y en situaciones extremas, las convicciones comenzaban a volverse frágiles. Alberto improvisó una lanza, utilizando una rama larga y el cuchillo que llevaba en la mochila. Después desapareció lentamente entre la vegetación. Gladys quedó sola junto al fuego escuchando los ruidos de la noche. El viento movía las hojas de los árboles y por momentos la isla parecía completamente salvaje. Pasó casi media hora. Cuando Alberto regresó, traía el conejo ya preparado para cocinar. Gladys apartó la mirada inmediatamente. No quiso preguntar cómo había hecho. Ni siquiera quiso pensarlo demasiado. Entre los dos improvisaron un pequeño asador con ramas verdes y comenzaron a cocinar la carne sobre las brasas. El aroma les abrió todavía más el apetito. Gladys se sentía incómoda, culpable y hambrienta al mismo tiempo. «Pobre conejito», murmuró intentando sonreír. Pero cuando finalmente comenzaron a comer, el hambre fue más fuerte que cualquier otra cosa. No dejaron absolutamente nada. Después de cenar permanecieron largo rato mirando el fuego. Sobre ellos, el cielo estaba completamente cubierto de estrellas. Muy lejos de la ciudad, la oscuridad parecía infinita. Y quizá por el cansancio, por el hambre o por aquella sensación extraña de estar aislados del mundo, comenzaron a hablar con una sinceridad que nunca habían tenido. Gladys fue la primera en abrirse. Confesó que Felipe la asfixiaba muchas veces con sus celos. No eran escenas violentas ni discusiones escandalosas. Era algo más silencioso. Preguntas constantes. Desconfianza. Control. Y poco a poco había comenzado a sentirse atrapada dentro de su propio matrimonio. Alberto escuchaba atento mientras acomodaba algunas ramas dentro del fuego. Después de unos segundos también comenzó a hablar de Claudia. Dijo que era una excelente mujer, trabajadora y compañera. Pero admitió algo más íntimo. A veces siento que vivimos demasiado ordenados, demasiado correctos. Gladys levantó la vista lentamente. La conversación empezó a volverse cada vez más personal. Hablaron de deseos, de rutinas y de las cosas que uno termina callando después de muchos años de matrimonio. El fuego iluminaba apenas sus rostros mientras alrededor solo existían la noche y el sonido del mar. Y por primera vez ambos comenzaron a mirarse de otra manera. Alberto le confesó entonces algo que jamás había dicho en voz alta. «Siempre me pareciste una mujer muy hermosa». Gladys soltó una pequeña risa nerviosa. Intentó responder con humor, aunque por dentro sintió un calor inesperado recorriéndole el cuerpo. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. El silencio que vino después estuvo lleno de tensión. Los dos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. La isla. La noche. La soledad. El fuego. Todo parecía empujarlos lentamente hacia un lugar peligroso. Y quizá justamente por eso ninguno de los dos quiso cortar aquella situación. Cuando llegó el momento de dormir apareció el verdadero problema. Solo tenían una carpa. Gladys observó el interior estrecho iluminado apenas por el fuego de afuera. Después miró a Alberto. Él sonrió apenas y dijo algo en voz baja. «Hace frío, podríamos dormir juntos para darnos calor». Gladys sostuvo su mirada durante algunos segundos. Había deseo, curiosidad y también una extraña sensación de libertad. «A mí también me encantaría», respondió finalmente. Las palabras quedaron flotando en el aire como si hubieran cruzado una línea invisible. Y los dos lo sabían. Alberto agregó más leña al fuego antes de entrar en la carpa. Después se acostaron uno al lado del otro sobre las mantas improvisadas. Durante unos segundos permanecieron inmóviles mirándose en silencio.
La tensión era insoportable. Bastaba un movimiento, un beso, un roce más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los dos comprendieron al mismo tiempo que aquello no podía suceder. No después de tantos años de amistad. No de esa manera. Alberto respiró profundo, se levantó lentamente y le dio un beso suave en la frente a Gladys. Sin decir una palabra, salió nuevamente hacia la noche. Usando el paracaídas improvisó un pequeño refugio junto al fuego y allí preparó otra cama. Gladys lo observó desde la entrada de la carpa mientras el viento movía suavemente las llamas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo extraño. Respeto. Muy lejos de allí, Felipe y Claudia enfrentaban exactamente el mismo problema. También tenían una sola carpa. Pero ellos no hablaron demasiado. No hubo confesiones profundas. No hubo reflexiones morales. Solo dos personas compartiendo la oscuridad, creyendo que nadie más podía verlos. Felipe y Claudia se acomodaron dentro de la carpa sin mayores problemas. Afuera, el viento hacía crujir las ramas y el sonido del mar llegaba amortiguado desde la playa cercana. Los dos pensaban en lo mismo. Los dos lo deseaban. Solo tenían que comenzar. Primero fue una caricia. Después, un beso. Luego un abrazo apasionado. Y finalmente, un silencio cargado de algo que ninguno quiso detener. La oscuridad de la carpa parecía protegerlos del mundo entero. Como si aquella isla hubiera quedado fuera de todas las reglas. Claudia sintió una mezcla extraña de culpa y excitación. Felipe, en cambio, parecía moverse impulsado por algo contenido durante años. Quizá por la adrenalina. Quizá por el miedo. O quizá por el simple hecho de sentirse lejos de todo. Lo cierto es que terminaron abrazados y juntos como una pareja. Mientras tanto, del otro lado de la isla, Alberto permanecía despierto junto al fuego. Escuchaba el viento mover la tela improvisada del refugio y observaba las brasas rojas hundirse lentamente en la arena. Pensaba en Gladys. Pensaba en Claudia. Y también en lo cerca que había estado de destruir algo importante. Gladys tampoco podía dormir. Acostada dentro de la carpa, escuchaba los sonidos de la noche y recordaba el instante en que Alberto decidió salir. Cualquier otro hombre habría aprovechado la situación. Pero él, no. Y justamente eso, comenzó a hacerlo todavía más atractivo dentro de sus pensamientos. A la mañana siguiente, Felipe despertó temprano. El sol apenas comenzaba a iluminar la playa. Durante unos segundos, observó a Claudia dormir a su lado, y sintió una satisfacción difícil de explicar. Lo ocurrido durante la noche había sido real. Y ya no podían fingir que no había pasado. Felipe salió de la carpa y comenzó a preparar café y algo de desayuno, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando Claudia apareció minutos después, los dos evitaron mirarse directamente. El silencio era incómodo. Hasta que finalmente Claudia habló primero. Lo de anoche estuvo lindo. Felipe sonrió apenas. Sí, una hermosa locura que quedó atrapada en esta isla. Claudia asintió lentamente. Ninguno hablaba de amor. Ni de sentimientos. Lo ocurrido parecía más una consecuencia del lugar, del miedo y de la soledad que otra cosa. Pero aún así, había ocurrido. Intentando aliviar la tensión, Felipe hizo un comentario torpe. Confesó que era la primera vez que estaba con una mujer rubia. Claudia soltó una pequeña risa involuntaria de satisfacción y el ambiente se relajó. Durante unos minutos lograron convencerse de que aquello podía quedar enterrado para siempre. Como un secreto imposible de repetir. Sin embargo, mientras desayunaban, Felipe comenzó a pensar en Gladys.
Imaginó la noche del otro lado de la isla. La carpa. El fuego. La cercanía con Alberto. Y una punzada de celos empezó a crecer dentro suyo de manera insoportable. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que algo había ocurrido entre ellos. Los imaginaba abrazados dentro de la carpa mientras él mismo había estado con Claudia. La diferencia era que Felipe se sentía culpable. Pero también sentía rabia. Como si Gladys le hubiera sido infiel antes incluso de saber la verdad. Al mismo tiempo, Claudia comenzaba a imaginar exactamente lo mismo. Conocía demasiado bien el atractivo que Alberto generaba en las mujeres, pero también creía que Alberto no se iba a poder resistir a los encantos de Gladys que ella no tenía. Y además, Gladys tenía todo aquello que muchas veces ella sentía no tener. Sensualidad. Espontaneidad. Un costado salvaje. La duda empezó a instalarse lentamente dentro de ella. Así, de una forma absurda, ocurrió algo extraño. Los que habían sido fieles pensaban con tranquilidad en sus parejas. Y los que realmente habían cruzado el límite comenzaron a sospechar de los otros. Como si la culpa necesitara inventar una traición ajena para soportarse mejor. Cerca del mediodía, Claudia y Felipe comenzaron a escuchar gritos lejanos entre la vegetación. Los dos se levantaron inmediatamente. Respondieron a los gritos agitando los brazos y avanzaron algunos metros hacia la selva. Y entonces finalmente los vieron aparecer. Alberto y Gladys habían llegado. El encuentro fue una explosión de alivio y entusiasmo. Se abrazaron, rieron y hablaron todos al mismo tiempo. Alberto explicó rápidamente cómo habían encontrado agua y cómo lograron orientarse para llegar hasta el campamento. Gladys parecía agotada, pero feliz. Felipe la abrazó más fuerte de lo habitual. Después comenzaron a contarse las peripecias de la noche anterior. Alberto y Gladys dijeron que habían sobrevivido comiendo bayas y raíces silvestres. Ninguno mencionó jamás el conejo. Ese secreto quedó sellado entre los dos apenas cruzaron una mirada rápida. Una mirada que pasó inadvertida para los demás. En algún momento alguien preguntó casualmente: ¿y cómo hicieron para dormir? Las dos parejas respondieron exactamente lo mismo. La mujer durmió en la carpa y el hombre afuera. Y por un instante, los cuatro se sintieron incómodos. Porque todos estaban mintiendo. Aunque no sobre las mismas cosas. El resto del día trabajaron juntos para mejorar el campamento. Construyeron una mesa usando troncos encontrados en la playa y prepararon bancos improvisados alrededor del fuego. Poco a poco el lugar comenzó a sentirse casi acogedor. Como una pequeña aldea perdida entre el mar y la selva. Aquella noche cenaron los cuatro juntos alrededor de la hoguera. Claudia preparó una gran ensalada colorida y abrieron una botella de vino para celebrar el reencuentro. El fuego iluminaba sus rostros mientras las olas rompían suavemente a pocos metros. Parecían felices. Pero debajo de aquella calma ya existían secretos que jamás desaparecerían. La conversación giró alrededor del salto en paracaídas, el miedo de Gladys y las dificultades de la caminata por la isla. Todos reían. Todos exageraban anécdotas. Todos mentían un poco. Y quizá justamente en ese momento, sin saberlo, comenzó a nacer la duda que los acompañaría durante el resto de sus vidas. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi perfecta. Por las mañanas exploraban playas escondidas y caminaban entre la vegetación tropical buscando senderos naturales. Por las tardes se bañaban en aguas transparentes que parecían sacadas de una postal. Y por las noches volvían al fuego, al vino y a las conversaciones interminables bajo las estrellas. La isla tenía algo hipnótico. Lejos del ruido de la ciudad, el tiempo parecía moverse de otra manera. No había teléfonos. No había relojes.
No había obligaciones. Solo el mar, el viento y una sensación de libertad que los cuatro comenzaron a disfrutar profundamente. A veces Alberto guiaba pequeñas expediciones improvisadas hacia el interior selvático. Avanzaban apartando ramas enormes mientras descubrían flores salvajes, pequeños arroyos y árboles gigantescos cubiertos de lianas. Gladys parecía sentirse especialmente feliz durante aquellas caminatas. Y Felipe lo notaba. No era algo concreto. Nunca veía nada realmente sospechoso. Pero comenzaba a molestarlo la facilidad con que Gladys se reía junto a Alberto. La veía relajada, más libre. Y esa transformación silenciosa empezó a incomodarlo cada vez más. Claudia también observaba cosas pequeñas. Como Gladys escuchaba atentamente a Alberto cuando hablaba. Como él parecía disfrutar haciéndola reír. Como a veces caminaban unos metros delante del resto conversando solos. Nada importante. Y sin embargo, algo dentro de Claudia comenzó a doler. Una tarde, mientras descansaban sobre la arena mirando el mar, Gladys comentó algo casi sin pensar. Nunca me había sentido tan libre como acá. Felipe giró lentamente la cabeza hacia ella. La frase le quedó resonando de inmediato. Porque él sabía perfectamente de qué libertad estaba hablando. Aquella misma noche el ambiente alrededor del fuego se volvió extrañamente íntimo. Hablaron de viajes antiguos, de sueños pendientes y de las cosas que todavía deseaban hacer antes de envejecer. El vino ayudó a aflojar palabras que normalmente permanecían guardadas. Y las miradas comenzaron a durar demasiado tiempo. En un momento Claudia observó a Alberto en silencio. Lo veía distinto. Más distante. Como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquella noche junto a Gladys. Y aunque no tenía pruebas de nada, empezó a preguntarse si existían cosas que jamás había sabido realmente sobre su propio marido. Mientras tanto, Felipe luchaba contra imágenes que no podía sacar de su cabeza. Imaginaba a Gladys dentro de aquella carpa junto a Alberto. Los imaginaba abrazados, riéndose en voz baja mientras el fuego iluminaba la tela desde afuera. Y cuanto más intentaba dejar de pensar, más fuerte crecían sus celos. Paradójicamente, Alberto y Gladys eran los únicos que dormían tranquilos. Compartían un secreto extraño y absurdo. El conejo. Nada más. Y quizá justamente por haber estado tan cerca de cruzar el límite, habían logrado regresar a tiempo. Sin embargo, jamás hablaron de eso delante de nadie. El último día llegó demasiado rápido. Los cuatro comenzaron a desmontar el campamento mientras el viento marino agitaba las lonas y apagaba lentamente las últimas brasas. Ninguno quería irse realmente. La isla había sido agotadora, incómoda y peligrosa. Pero también había despertado algo diferente dentro de cada uno. Antes del mediodía caminaron hasta el punto acordado para esperar la lancha. Sentados sobre las mochilas, observaron por última vez aquella playa salvaje donde habían vivido días imposibles de olvidar. Felipe miró a Gladys. Después miró a Alberto. Y sintió nuevamente aquella punzada oscura en el pecho. La lancha apareció a lo lejos cortando el agua azul con una estela blanca detrás. Cuando subieron a bordo, todos parecían felices y relajados. El regreso era cómodo. Había sillones, bebidas frías, café y bandejas con masas dulces para los pasajeros. La aventura comenzaba lentamente a transformarse en recuerdo. Durante el viaje hablaron sin parar de la isla. Recordaron el salto, las caminatas y los baños en el mar. A simple vista parecían cuatro amigos compartiendo el final perfecto de unas vacaciones extraordinarias. Pero debajo de aquella tranquilidad seguían escondidos los secretos. Y también las sospechas. En un momento del viaje, mientras conversaban distraídamente, Gladys tomó un pequeño papel y se lo pasó discretamente a Alberto.
El gesto fue rápido, casi invisible, pero Felipe alcanzó a verlo y sintió inmediatamente como algo se tensaba dentro suyo. Alberto intentó guardar el papel dentro del bolsillo sin llamar la atención, pero el movimiento de la lancha hizo que el pequeño papel cayera al piso sin que él se diera cuenta. Nadie pareció advertirlo. Nadie, excepto Felipe. Se cambió de posición y esperó unos segundos antes de recogerlo. El corazón le golpeaba con fuerza. Abrió apenas el papel doblado y leyó una sola frase escrita a mano. Por favor, no le cuentes a nadie nuestro secreto. El mundo pareció detenerse por un instante. Felipe levantó lentamente la vista. Gladys conversaba normalmente mirando el mar. Alberto reía hablando con Claudia. Todo parecía completamente normal. Pero desde ese instante, para Felipe, nada volvió a ser igual. El resto del viaje Felipe casi no habló. Permaneció sentado mirando el agua mientras una tormenta silenciosa crecía dentro de él. Intentaba convencerse de que podía existir otra explicación para aquel papel. Pero cada vez que volvía a leer la frase en su cabeza, imaginaba a Gladys y Alberto compartiendo algo mucho más íntimo que un simple secreto. Gladys notó el cambio inmediatamente. Felipe estaba demasiado callado. Demasiado rígido. Le preguntó varias veces si se sentía bien, pero él respondió con sonrisas breves y frases cortas. Y aunque todavía no sabía qué había ocurrido, comenzó a sentir esa vieja sensación incómoda que tantas veces había conocido. Los celos. Cuando finalmente regresaron a la ciudad, la vida pareció acomodarse rápidamente a la normalidad. Cada uno volvió a su rutina. Trabajo. Gimnasio. Pilates. Reuniones. Compras. La isla comenzó lentamente a quedar atrás. O al menos eso intentaron creer. Pero dentro de Felipe la historia seguía completamente viva. Cada vez que veía a Alberto y Gladys conversar, recordaba el papel. Cada sonrisa parecía sospechosa. Cada mirada parecía esconder algo. Mientras tanto, Claudia también empezó a cambiar. No por pruebas. No por certezas. Sino por intuiciones. A veces sorprendía a Alberto mirando distraído hacia algún punto perdido y automáticamente pensaba en Gladys. Y esa idea comenzó a instalarse lentamente dentro de ella como una espina. Lo peor era que Alberto jamás daba motivos concretos para sospechar. Seguía siendo atento, cariñoso y tranquilo como siempre. Pero justamente esa calma comenzó a desesperarla más. Porque Claudia imaginaba que un hombre capaz de ocultar algo importante también sería capaz de actuar con absoluta normalidad. Una tarde, durante un almuerzo en un restaurante de campo, ocurrió algo mínimo. En una mesa cercana, un mozo sirvió conejo al vino a otra pareja. El aroma llegó hasta ellos. Y de manera involuntaria, Alberto y Gladys se miraron apenas un segundo, antes de contener una sonrisa. Felipe vio la mirada. Claudia también. Los dos sintieron exactamente la misma puñalada interior. Porque para ellos aquella sonrisa significaba otra cosa. Un recuerdo íntimo. Una noche compartida. Un secreto de amantes. Y ninguno de los dos se animó jamás a preguntar. Los cuatro siguieron compartiendo viajes, cenas y pequeñas escapadas como si nada hubiera cambiado. Desde afuera seguían siendo dos matrimonios unidos por la amistad, las aventuras y los recuerdos compartidos. Pero la isla jamás desapareció del todo. A veces volvía en una conversación. En una foto. En una mirada demasiado breve. Y siempre dejaba el mismo silencio flotando en el aire. Una noche, muchos años después, ya peinando canas, volvieron a reunirse los cuatro a cenar.
Entre fotografías viejas apareció una imagen borrosa de la playa, la carpa y la hoguera. Todos sonrieron. Entonces Claudia, observando la fotografía, le preguntó suavemente a Alberto: ¿Vos me dijiste toda la verdad de lo que pasó aquella noche? Alberto levantó lentamente la vista. La miró durante unos segundos. Y sonrió apenas. Esa misma noche, al regresar a su casa, Felipe le hizo exactamente la misma pregunta a Gladys. ¿Vos me dijiste toda la verdad de lo que pasó aquella noche? Ella permaneció en silencio unos segundos. Después sonrió de la misma manera. Y quizá recién entonces comprendieron cuál había sido el verdadero castigo. No el secreto. La duda. Porque hay secretos que destruyen matrimonios. Pero hay dudas que duran toda la vida. Y aquella noche en la isla fue una de ellas. Hay personas que pasan la vida cargando secretos. Y otras, cargando preguntas. Alberto y Gladys jamás volvieron a hablar de aquella noche junto al fuego, del conejo compartido ni de la carpa iluminada frente al mar. No hizo falta. Los dos sabían perfectamente lo cerca que habían estado de cruzar un límite. Y también sabían que no lo habían hecho. Pero Felipe y Claudia nunca pudieron estar seguros de eso. Vivieron muchos años imaginando besos que nunca existieron, caricias que jamás ocurrieron, y traiciones inventadas únicamente por sus propios miedos. Tal vez ese fue el verdadero castigo. No la infidelidad, sino la duda. Porque a veces la imaginación puede destruir mucho más que la realidad. Y algunas preguntas, aunque pasen los años, jamás encuentran respuesta.